Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicamos con la maestra Gloria López Morales, directora del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, acerca de la lucha por lograr que la cocina tradicional mexicana fuera considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En nuestro reportaje hablaremos de las acciones colectivas en la lucha contra el SIDA. En el comentario semanal, las reacciones y contradicciones sobre el retorno de López Obrador al ámbito público. En el panorama internacional hablaremos del deshielo entre España y México, verdades incómodas sobre la conquista. Deseamos que disfruten la música seleccionada para esta emisión. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al 55 41 55 1060 o a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Gloria López Morales. El 16 de noviembre de 2010 es una fecha histórica y emblemática para México y su cultura gastronómica. Fue el día en que el Comité Intergubernamental de la UNESCO proclamó a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy, en Datos y Hechos, conversamos con la maestra Gloria López Morales, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Maestra, buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, mucho gusto. Pues usted tiene mucho que contarnos sobre este gran mérito de que se reconozca a nivel mundial la cocina mexicana. Ustedes impulsaron esta participación de México para obtener esta nominación, este nombramiento. Cuéntenos cómo fue posible este nombramiento de la gastronomía mexicana. Bueno, pues fue producto de mucha reflexión y de mucho trabajo para constituir un expediente que resultara convincente al Comité Intergubernamental de la UNESCO, porque la inscripción de los bienes en la lista del patrimonio cultural inmaterial tenía en cuenta muchas manifestaciones culturales, no así las culturas culinarias, pero no eran vistas como patrimonio cultural. Pero bueno, fue el producto de un largo proceso, de mucho trabajo técnico, de mucho trabajo, de mucha investigación, para acabar definiendo los criterios que sí nos permitieran que la UNESCO se diera cuenta que el patrimonio culinario es tan digno y acreedor de todos los mecanismos de protección como lo son otros bienes culturales, ya sea histórico, monumentales, naturales. Así que, pues si me pregunta usted, pues sí fue el producto de un trabajo largo, de mucho trabajo, no solo de investigación y trabajo teórico y trabajo con las comunidades portadoras, sino trabajo diplomático. Claro. Poder interactuar con la comunidad internacional
hasta que esa comunidad también votó a favor de que una cocina tradicional se inscribiera en la lista del patrimonio cultural inmaterial. Maestra Gloria, se cumplen ya 15 años de esa nominación, de ese nombramiento como tal, y el compromiso de México ha sido el rescate, la salvaguarda y la promoción de este bien inscrito como parte del auge de las culturas culinarias. ¿Qué tanto se le ha impulsado para consolidar esta salvaguarda de la cocina tradicional? Hemos tenido que constituirnos en una organización de la sociedad civil para congregar a todos aquellos factores que pueden intervenir en ese plan de salvaguardia que nos hemos propuesto. Entonces, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana es justamente el que se ha encargado por un mandato de la UNESCO de supervisar y de operar este plan de salvaguardia. Somos un equipo grande, tenemos delegados en todo el país que nos permiten dar seguimiento a ese plan que es la suma de todos los planes de los estados y regiones del país, donde se llevan a cabo actividades de rescate, salvaguardia y promoción del patrimonio culinario de este país. Entonces, tenemos tareas de coordinación intensísimas, de seguimiento, y también hemos hecho mucho trabajo con uno de los factores más importantes de este patrimonio, que son las portadoras, que son las cocineras tradicionales. Con ellas hemos hecho, en especial, no es lo único, por supuesto, trabajamos con la academia, trabajamos con los productores de alimentos, trabajamos y hacemos mucho trabajo internacional de intercambio de conocimientos, de avances, de experiencias, pero en todo este universo de actividades que desplegamos, uno de los al cual le damos gran preferencia y prioridad es al papel que las cocineras tradicionales juegan en estas tareas de salvaguardia, por la razón sencilla que, como decía yo hace un momento, ellas son las portadoras, las que heredan y las que transmiten conocimientos para que nuestras cocinas no decaigan, sino todo lo contrario, se fortalezcan y se vuelvan un verdadero instrumento de desarrollo cultural y de desarrollo económico para generaciones futuras. Claro, maestra Gloria, sin duda la cocina tradicional mexicana pues es un resguardo de saberes ancestrales. La creación de el ámbito gastronómico de toda la cocina mexicana está ligada también al territorio, está ligada a la comunidad como un pilar de identidad de la transmisión de conocimientos. ¿Qué tanto también esto de consolidar la cocina mexicana aporta a la búsqueda de la soberanía alimentaria? Pues yo creo que yo trato con mucho cuidado en la época de la globalización los conceptos de soberanía. Creo que ya no hay ningún país que pueda vanagloriarse de vivir y sobrevivir a base de sus producciones locales. No obstante, sí es bueno, obviamente, que las políticas públicas y la educación para la alimentación propendan
a que seamos lo más soberano posible. Esa es mi manera de ver este asunto. Creo que en la medida que nos demos cuenta que tenemos que salvaguardar el patrimonio culinario mexicano, estaremos contribuyendo justamente a esa soberanía. Esa soberanía. No me quiero meter ahorita en camisa de 11 varas diciéndole qué es lo que está pasando con el maíz, qué es lo que está pasando con los alimentos básicos que consume el pueblo mexicano. Entonces, por eso le decía que esto tiene muchos bemoles. Sin embargo, repito, sí, el consumo de cocina mexicana, el fomento de hábitos que nos ayuden a preservar nuestra dieta tradicional, nuestras dietas tradicionales, ya en sí y de por sí podrán ayudar a que seamos más soberanos y más dueños de nuestra alimentación. Maestra Gloria López, ¿qué fue lo que usted considera que el Comité de la UNESCO valoró importante para reconocer toda la tradición de la cocina mexicana? ¿Probaron la comida nuestra, la forma como se prepara, los ingredientes que se utilizan? ¿Cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a reconocer este gran mérito? Bueno, hubo criterios, más que de índole gastronómica, podría yo decir así, de índole histórica, antropológica y social. Criterios que fueron decisivos. La cocina mexicana demostró su antigüedad, sus costumbres y productos ancestrales y su vigencia hasta nuestros días de la mayoría de ellos. Consideró la continuidad histórica, que es justamente refuerza la idea anterior. En los frisos mayas y de otras culturas precolombinas, ya están las mujeres haciendo tortillas y cocinándolas en los comales de manera idéntica en como lo hacemos hoy en día. Ya cocían el maíz y lo nixtamalizaban como lo hacemos en nuestros días. Otro factor que contó, dije, continuidad histórica, fue su capacidad de constituirse en un eje identitario. Los mexicanos nos reconocemos en nuestros modos de comer. Yo diría más que en la bandera o el escudo. Ese es otro. Otro de los factores fue que la cocina tradicional es cosa de comunidades, no de individuos. Eso le confiere a la cocina un valor enorme, porque justamente amalgama a la comunidad, reúne a la comunidad, que no solo prepara, sino consume los alimentos en grupo, de manera colectiva. Ese fue el tipo de factores que parece mentira, pero en muchas cocinas contemporáneas ya no son práctica común. Ya la cocina responde a otras situaciones, sobre todo comerciales. Entonces, la cocina mexicana conserva en gran medida su carácter ritual y ceremonial. Les repito, fue ese tipo de consideraciones las que nosotros hicimos valer ante la UNESCO.
Finalmente le pregunto, maestra Gloria López, ¿qué riesgos se enfrenta la cocina mexicana? Usted ya lo mencionaba, ya no hay una tradición en sentido estricto por las prisas en preparar, por ejemplo, vemos en las ferias que ahora se dan pues las ventas de hamburguesas, hot dogs y ya dejaron atrás el consumo de la cocina tradicional con quesadillas y antojitos mexicanos. ¿Eso es una realidad que amenaza la gastronomía mexicana? Yo me acuerdo de una afirmación de Carlos Fuentes cuando le decían esto de la penetración del hot dog y la hamburguesa. Y yo creo que Carlos Fuentes fue sabio cuando respondió: no le podemos poner barreras al mar, no se las podemos poner, pero sí podemos hacer una cosa, y es fortalecer nuestra cocina desde adentro. Y yo creo que la cocina mexicana es de las pocas que sí constituye valladares importantes de resistencia, no solo de resistencia. En realidad hemos salido con fuerza a todo el mundo. Y sí, tiene usted razón, hay muchos hot dogs en las ferias, pero hay más tacos. Le aseguro que hay más tacos. Y si usted va a lugares como Oaxaca o como Puebla, tendría razones para el optimismo. Yo creo que no se puede evitar en el mundo global que nos penetren costumbres de otros países, de otras culturas, de otras civilizaciones. Pero justamente la fortaleza de la cocina mexicana es que ha sabido incorporar todo sin perder su esencia. Desde la nao de China y todo lo que nos llegó de Europa, de Medio Oriente, de todas partes del mundo, y cómo la cocina mexicana se sigue llamando mexicana. Y con mucha naturalidad va incorporando todo lo que nos va cayendo. Claro, no hay que olvidar que también tiene mucho mestizaje. Pues sin duda, maestra Gloria López Morales, un gran trabajo que realizan ustedes desde el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana para promover esta cocina tan tradicional y tan rica, además en sabores, colores y mucho impulso para el desarrollo del país. Muchísimas gracias por su conversación. Gracias a usted. Gracias a usted y buen provecho. En el mercado de mi pueblo hay de todo, no más cosa de buscar. Hay de precios marchantita y en surtido le ganamos a Horrera. Qué sabrosa está la fruta, lo que guste se los doy bien baratón. Hay sandías grandototas y unas piñas bien buenotas. Cuando es tiempo tengo mango petacón. Hay anonas y guayabas que hasta se me cae la baba. Y ay, qué ricas son las frutas de estación. Más adentro están las fondas, calientito todo para desayunar. Hay tamales y gorditas, hasta un buen café con leche para empujar. Pero si ya le anda de hambre, le aconsejo mole de olla con limón y unos tacos de carnitas con sus buenas cebollitas, o de plano a taquear con chicharrón. Y hay manitas de marrano y hay también mole poblano. Allá no sigo porque ya se me antojó. Y en el área de calzado hay de precio y calidad para escoger. Le aconsejo a usted unos tenis pa' correr si es que le pega a su mujer, pa' que no ande usted descalzo y se le ponga el pie de polvorón. Y aquí tiene sus guaraches, mire qué buenos remaches, y sus suelas de pura llanta de avión. Y también para los catrines tengo botas y botines. Para dama hay zapatos de tacón. Con la música de moda
por su televisión. Y aunque a eso no le entiendo, hay juegos para PlayStation, para el chamaco, esa es pura tentación. Todo el conocimiento adquirido para poder defender la cocina tradicional mexicana y que fuera considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Agradecemos infinitamente a la maestra Gloria López Morales por su interesante charla y a todo el equipo por este trabajo para salvaguardar nuestra cocina tradicional y sobre todo a las cocineras tradicionales. El mercado de mi pueblo es la canción de Juan Morales interpretada por Monedita de Oro. La canción retrata el mercado popular, espacio donde se transmiten saberes culinarios, se preservan ingredientes nativos como maíz, chile, frijol, frutas locales y se mantiene viva la relación comunitaria con la comida. La cocina no es solo recetas, sino un sistema cultural que incluye agricultura, mercados, rituales y convivencia. Monedita de Oro es un grupo musical infantil originario de Puebla, México, fundado en el año 2000 por Juan Morales, Juan Monedita. Su propuesta combina raíces del folclore mexicano con ritmos urbanos y caribeños, creando canciones que reflejan lo cotidiano, lo humorístico y lo absurdo, siempre con un tono juguetón y educativo. Buscan que niñas y niños bailen, canten y reflexionen, convirtiendo la música en un espacio de participación. Monedita de Oro no solo entretiene, preserva y transmite la cultura mexicana a nuevas generaciones. Sus canciones son un puente entre la tradición popular y la infancia y pueden usarse en proyectos educativos y sociales para hablar de identidad, patrimonio y comunidad. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Acciones colectivas en la lucha contra el SIDA. ...2025 cierra con un escenario preocupante, porque la respuesta mundial al VIH ha sufrido su revés más significativo en décadas. Así lo advierte el informe más reciente de ONU-SIDA, publicado en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. Esta situación tiene como trasfondo las reducciones en el financiamiento internacional y la falta de solidaridad mundial para atender a la población afectada por el VIH. Hoy, 40.8 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. 1.3 millones de nuevas infecciones ocurrieron en 2024 y 9.2 millones de personas aún no acceden al tratamiento. A esta situación se suma que hablar del VIH sin estigma, sin prejuicio y sin discriminación aún es un gran reto. Así lo considera Juan Bosco, director de Convive, asociación que brinda apoyo a personas con VIH. Ese ha sido nuestro lema desde hace 25 años, trabajar juntos por una vida mejor en lo que necesita la gente. En ese tiempo, pues sí había gente que necesitaba un bien morir, pero también había gente que necesitaba una mejoría en su calidad de vida, en sus relaciones laborales, en sus relaciones de familia, en sus relaciones de pareja. Y entonces empezamos a dar esas respuestas a todas las personas que estaban buscando algo. Hoy, 25 años después, es muy diferente, ¿no? Porque es muy rara la gente que se muere porque no se toma el tratamiento. Sin embargo, el estigma o la lucha contra el estigma sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un señalamiento de quién tiene VIH, quién no tiene VIH. Entonces todavía cuesta trabajo nombrarlo en cualquier círculo social, laboral, político, sobre el tema del diagnóstico. Entonces, pues realmente ahí no ha habido avance. El estigma y el prejuicio siguen, aunque las condiciones quizá hayan cambiado un poco.
Bajo el lema Cero muertes por SIDA en 2030, la Organización Mundial de la Salud busca evitar el diagnóstico tardío y desigualdades en el acceso a la salud. Alain Pinzón, director de Vive Libre, comenta la importancia del trabajo comunitario para lograr estos objetivos. Vive Libre, a partir del 2021, firma un acuerdo de colaboración con el programa de la Ciudad de México de VIH, específicamente con la Clínica Especializada Condesa, quien sostiene el programa en la Ciudad de México. Ese acuerdo de colaboración nos permite tener insumos de prevención, métodos de prevención alternativos al uso de PrEP, que la verdad están en franco desabasto desde hace un año, y condones acaban de llegar. Bueno, pues en muchos estados de la República no ha habido condones en salud pública. El medicamento para profilaxis, tanto preexposición como postexposición, el sistema de intervenciones de prevención de la Ciudad de México, el espacio, por supuesto, dentro de la clínica, y todo eso nosotros lo hemos acomodado a un protocolo comunitario. El protocolo comunitario dice que tiene 9,800 intervenciones, son pacientes. Eso en un equipo de trabajo de aproximadamente 17 personas presenciales, más los estados de la República que se han aventurado conmigo a ser necias, a aperturar servicios comunitarios en donde la Ciudad de México, específicamente Vive Libre, les da los insumos. Este año, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA coincide con los 40 años de los primeros registros de casos de VIH en México, un virus que afecta gradualmente el sistema de las defensas de las personas cuya etapa avanzada de la infección es el SIDA. La infección por el VIH es prevenible y tratable. La prevención incluye uso correcto del condón, la profilaxis pre- y post-exposición, así como la realización de pruebas de VIH. Para Juan Bosco, director de Convive, las juventudes con este padecimiento buscan sentirse acompañadas y con redes de apoyo en este proceso. Yo creo que hay una inquietud de los jóvenes que se utilicen los medios que ellos utilizan, redes sociales, pues es una forma virtual de acompañarse, pero lo que más los identifica, los involucra, es el contacto personal, el hacer actividades sin decir yo vivo con VIH, tú no vives con VIH, pero vamos a protegernos, vamos a cuidarnos. Entonces creo yo que los mismos jóvenes toman la iniciativa de hacer esas uniones, enlaces, buscar esa continuidad a través de los medios que ellos utilizan. Lo que sí se requiere es tener la certeza de que no están solos, que se sientan siempre acompañados por alguien, aunque no esté en ese momento, que esté lejos, pero que se sienta esa presencia. Entonces yo creo que hay mucha disposición por parte de jóvenes pues que se están enfrentando, ¿no? a lo mejor a un caso muy cercano o en su propia vida, y que lo hacen de una manera pues más confiada en que no van a estar solos. Datos del CENSIDA indican que en México se han identificado aproximadamente 15,500 nuevos casos hasta septiembre de 2025, superando la cifra de todo el año 2024. Ante este escenario, organizaciones como Vive Libre reiteran que el acceso a la salud para personas con VIH debe ser universal y gratuito. Así reitera sus demandas Alain Pinzón, director de Vive Libre. La primera, el acceso universal a los servicios preventivos y de soporte de vida, es decir, que te dejaran de pedir una constancia de no derechohabiencia para poder atenderte, o que te pidieran más de 12 semanas haber cotizado para dejarte hospitalizado en el IMSS o en el ISSSTE. Eso hasta este momento no ha sucedido. Lo segundo es que ya no tuviéramos desabasto en los sistemas de salud, sobre todo en la atención de VIH y la prevención de VIH. Y lo último, que dejaran de acosarnos las autoridades federales. Lo que tratamos de hacer es acompañar de la forma en la que la persona que está siendo diagnosticada quiera ser acompañada y cubrir la necesidad en el sistema de salud pública, que es pasarlo a la carga viral ICD-4 si lo consiente, darle seguimiento en 5 días y por lo menos en 10 días tiene que estar en tratamiento antirretroviral esa persona. Por lo menos en 10 días. Esa es la apuesta que nosotros hacemos en los de salud pública. Puede no gustar,
pero no estamos aquí para ser amigos, estamos para atender a los pares. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Las cartas sobre la mesa, mostrándome la inminente certeza. A esta rueda de fortuna ya no hay cómo pararla. El tiempo se me pasa, se me va entre lloro echarla. Oh Dios, dame más amor para mi asesino y mi captor. Oh Dios, dame más valor para poder vivir en mi interior. Mi sangre, tu sangre, su sangre, la sangre, mi sangre, tu sangre, su sangre, la sangre. Somos solo engranes de esta gran maquinaria, protagonistas de una vida imaginaria. Oh Dios, dame más amor para mi asesino y mi cantor. Oh Dios, dame más valor para poder vivir en mi interior. Oh Dios, dame más amor para mi asesino y mi captor. Oh Dios, dame más. El estigma y el prejuicio en contra de las personas que contraen VIH continúa. El trabajo comunitario para atender a los pacientes es muy importante. Recordemos que es prevenible con el uso adecuado del condón y también tratable. Desde este espacio apoyamos las demandas que acabamos de escuchar. El sistema de salud tiene la obligación de atender todas las necesidades de los pacientes que tienen VIH. Escuchamos a los Yerberos interpretar la canción Sangre, una canción de reggae mexicano que combina crítica social con un llamado a la conciencia, usando la metáfora de la sangre como símbolo de vida y lucha. Esto conecta con las acciones colectivas que han marcado la historia del activismo contra el VIH-Sida, convirtiéndolo en un emblema de vida, resistencia y comunidad. Los Yerberos son una banda mexicana de reggae fundada en los años 90, reconocida por su fusión de ritmos jamaicanos con letras de contenido social y político. Su música se caracteriza por un tono contestatario, pero también festivo que busca generar reflexión y comunidad. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número telefónico 55 41 55 1060 o de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas.
Reacciones y contradicciones sobre el retorno de López Obrador al ámbito público. Con un manejo de los tiempos inmejorable y enmarcado en una estrategia mercadotécnica sin desperdicio alguno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió de su autoimpuesto exilio para dar cuenta de sus avances como escritor. Presentó a través de un video y desde su finca en Palenque una reflexión coyuntural de casi 50 minutos con motivo de la puesta en venta de su más reciente libro de nombre Grandeza. Es el segundo texto de una trilogía reflexiva que mezcla interpretación histórica, consideraciones políticas y reivindicaciones de su pensamiento e ideología. Gracias fue el título del primer tomo y Gloria se espera complementará en el futuro el tercer libro de la trilogía de este escritor y animal político nato que muy a su pesar vuelve al ámbito público para enorme beneplácito y alegría de sus amadores y desgracia, pena y desasosiego de sus odiadores. En su retorno público, extraño por el momento elegido, justo cuando se cumplen 7 años del inicio del periodo de lo que se ha dado en llamar la cuarta transformación de la vida pública, Andrés Manuel López Obrador desató una serie de reacciones, especulaciones y la comentocracia, dependiendo de su signo ideológico, mostró una postura frente a la siempre polémica palabra del tabasqueño. Por ahora, mientras no se conozca a profundidad el mensaje de Grandeza, solo queda analizar los mensajes, muchos, que lanzó López Obrador al romper, de algún modo, su compromiso de alejarse de los escenarios públicos. Primeramente, un mensaje claro del expresidente fue referir el contenido de su libro de 600 cuartillas, que busca tirar falsas consideraciones y mitos sobre el salvajismo de sacrificios y hasta canibalismo de las culturas originarias. Particular referencia tuvo en su mensaje hablar sobre la civilización olmeca, cultura madre que floreció incluso 100 años antes de Cristo. López Obrador expuso en su mensaje mesurado y en medio de la selva que la codicia movió a los conquistadores por obtener, costara lo que costara, el oro mediante un trágico saqueo de los pueblos y territorios originarios de México. En su libro, explicó el expresidente, fundamenta que hubo toda una campaña de los invasores que justificaban sus atrocidades y echaron a andar una propaganda negra, hablando de que los indígenas debían ser esclavos porque eran animales que necesitaban ser civilizados. Con esta postura se padeció una gran tragedia que sometió violentamente a los pueblos originarios. Sin embargo, afirma López Obrador, los indígenas sobrevivieron a la tragedia de la conquista esclavizante por amor a la libertad y preservaron un legado cultural que ahora da identidad a los mexicanos y que significa una gran reserva de valores morales y espirituales, tronco, raíz y herencia de las culturas originarias que hacen de México una potencia cultural en el mundo. El mensaje político de Andrés Manuel López Obrador, el que levantó ámpulas en los adversarios de su movimiento de regeneración nacional, fue el llamado a mantener la unidad y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que a su juicio es la mejor presidenta del mundo. Ante este llamado, quienes odian a López Obrador consideraron hasta machista y patriarcal esta postura, cuando justamente el propio expresidente pidió en su mensaje que no hay que hacerle sombra a la presidenta que conduce el país, y lo está haciendo muy bien. Andrés Manuel López Obrador también sorprendió con advertir que solo abandonaría su retiro y descanso de jubilado en caso de que se amenace la democracia
y el control que ahora tiene el pueblo de México sobre el poder político. También retornaría, afirmó, si hay una amenaza de golpe de Estado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque, recordó, es temporada de zopilotes y halcones, y esta referencia fue muy clara, aunque no la nombró el tabasqueño, y apuntaba, creo yo con evidencia, hacia la embajada estadounidense en México, dirigida por un antiguo halcón de la CIA. También López Obrador lanzó un mensaje cifrado para Donald Trump al advertir que abandonaría su descanso en la selva de Palenque en caso de una amenaza a la soberanía nacional, porque afirmó categórico: México es libre e independiente y nosotros no somos colonia de ningún país extranjero. Sobre advertencias, pues claro que no hay engaños, y ahí están clarísimas las circunstancias por las que López Obrador saldría nuevamente a ser el político nato que siempre es. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sea el destino, caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que él será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso de lo unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo seguiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que sea el destino, caminando fui lo que fui. Ay, ya Dios, que él será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Como viví, como viví, yo me muero como viví, como viví. Como siempre, polémico. Habrá que leer el libro Grandeza que escribe el expresidente López Obrador. En la música escuchamos El Necio, compuesta por Silvio Rodríguez e interpretada por Salvador el Negro Ojeda. Es una canción emblemática de la trova cubana que reivindica la coherencia, la fidelidad a los ideales y la resistencia frente a las presiones sociales o políticas. Escrita por Silvio Rodríguez en 1992 en un contexto de crisis en Cuba tras la caída del bloque socialista. La versión de Salvador Ojeda, publicada en su álbum El Necio en 1997, se ha convertido en un símbolo de la persistencia en la lucha social y política, usado en contextos de resistencia y memoria. El Negro Ojeda muestra cómo una canción cubana puede ser adaptable en México para expresar valores universales, dignidad, terquedad ética y compromiso con la comunidad.
Salvador Ojeda fue más que un intérprete, fue un investigador y promotor de la música popular mexicana que se asumía como hijo adoptivo de Veracruz por su amor al son jarocho, el son, el guapango, bolero y rumba, un puente entre la tradición y la modernidad, siempre con un enfoque de rescate cultural, de autenticidad y compromiso con las raíces musicales de México. Ahora escuchemos lo que ha sucedido entre México y España desde la conquista. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Deshielo entre España y México. Verdades incómodas sobre la conquista. Toda nación y el sentimiento de pertenencia a ella se nutre de relatos históricos. Estos son importantes porque llevan al núcleo mismo de la identidad de la persona y de las sociedades en su conjunto. Por más que vivamos en un momento de promoción de la ignorancia y del antiintelectualismo, el poder de la historia sigue aquí. El problema, en muchísimas ocasiones, estriba en la forma en que se cuentan los acontecimientos que dieron forma a los países que hoy en día conocemos. En México y España, dos naciones separadas por un inmenso océano, pero unidas por la historia, este problema es especialmente grave, y, sobre todo, cuando se habla de la conquista. Para entender mejor este tema tan complejo, y que a muchos nos llega a lo más profundo, expongo la línea de ruta que tracé para este viernes. Primero, hablaremos de cómo lo vemos en México, después de cómo se ve en España. En ambos casos, expondré los prejuicios más comunes que se ven desde ambos lados del espectro político. Y, por último, comentaré cómo es vista la conquista por aquellos que nos hemos profesionalizado en historia, porque, para hablar de ella, todos somos buenos, pero para entenderla de verdad se requiere ir más allá de los prejuicios y los muy malos libros de texto con los que crecimos. En México, desde la derecha política, la mayoría de las personas encuentran en la conquista algo positivo. Normalmente, la visión sobre lo que pasó en Tenochtitlan y después en la Nueva España durante más de 300 años es una edulcorada. Bajo estos lentes conceptuales, España trajo civilización y la religión católica a un territorio atrasado que era dominado por un imperio azteca que era terrible con sus adversarios. La gran mayoría de la gente que suele pensar así, aunque sepa tener raíces indígenas en su ADN, se identifica más como hispana que indígena y tiene cierto dejo de nostalgia de la época virreinal, lo que se manifiesta, entre muchas otras cosas, en llamarle madre patria a la nación española. En la visión de la izquierda mexicana, por el contrario, hay una mezcla entre un dejo de victimismo y uno de lamentación. La forma de ver la conquista es muy negativa, pues donde se pone el foco es en los abusos que muchos de los soldados españoles cometieron durante la guerra en contra de los mexicas. También, bajo esta visión, los españoles saquearon al país sin dejar nada bueno a cambio, y siempre se habla de los pueblos prehispánicos como nuestra principal fuente cultural. Los 300 años de la Nueva España son vistos como 3 siglos de colonialismo rapaz, siendo representados como un sistema de abuso sistemático de europeos a indígenas. En territorio español, la derecha política, la cual es incluso más extrema que la nuestra por las décadas de fascismo que vivió la península, tiene una visión de la conquista incluso más endulzada que la que tiene la derecha en México. Se cree que este periodo fue una hazaña nacional, un relato épico donde se llevó lengua, leyes y religión a un grupo de personas atrasadas que entregaron sus imperios de forma inocente y casi consensuada. Hay una idea de que no hubo abuso alguno, y por ello no hay necesidad de pedir perdón por parte de las autoridades gubernamentales civiles y monárquicas de España. Desde la izquierda española,
la idea de la conquista es tan o más negativa que la que tiene la izquierda mexicana. Esta se ve como un proceso violento de destrucción cultural, explotación y despojo que afectó a Latinoamérica por siglos. Se tiene la idea, no tan lejana a la de la derecha de aquel país, que los indígenas mexicanos eran inocentes y por ello fueron fácilmente engañados por el ejército de Hernán Cortés. La visión es que es el periodo más vergonzoso de la historia española y por ello no debe de conmemorarse. Estas visiones, que han evolucionado su discurso durante más de 2 siglos, se han visto reforzadas en intensidad desde que el expresidente López Obrador, en marzo de 2019, exigió disculpas al gobierno español. Desde ahí han existido un ir y venir de declaraciones que, en su contenido, no reflejan lo que los mejores historiadores contemporáneos convienen, que es la verdad de los hechos y sus efectos a través de los siglos. Las visiones de ambos espectros políticos, tanto en España como en México, responden mucho más a los prejuicios que a la realidad. Los indígenas no eran un ente único que se entregó sin resistencia, y Moctezuma no fue un ser ingenuo que regaló un imperio. La caída de Tenochtitlan es un triunfo de la otra triple alianza que no se le enseña a los niños en las escuelas, la de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. Se calcula que el 90% del ejército que derrocó a la mayor potencia indígena de la época estaba conformado y liderado por gente de esa alianza. La verdadera conquista de todo el territorio que ahora conocemos como México fue concretada no solamente por soldados españoles, sino también por guerreros tlaxcaltecas, texcocanos y sí, hasta mexicas, a pesar de la caída de Tenochtitlan. La conquista de todo el territorio mexicano fue un proceso multifacético y prolongado que duró décadas y que no pudo haberse concretado sin la ayuda de los pueblos indígenas. Otras verdades poco conocidas, como la participación de personas de origen africano, siendo el más famoso Juan Garrido, han sido poco enseñadas. Y, también, no se ha hablado lo suficiente del rol de las mujeres y las terribles consecuencias que vivió la primera generación de ellas por la caída de Tenochtitlan. Esto se encuentra en la historia de la Malinche y Hernán Cortés, la cual fue romantizada a lo largo de los siglos, sin decir una verdad que fue descrita por el propio Bernal Díaz del Castillo. Las mujeres con las que supuestamente se casaron los españoles eran esclavas sexuales y la tan vilipendiada Malitzin no era una excepción a la regla. Aquí y en China, al poder le conviene tener enemigos. En vez de buscar la verdad histórica a través de expertos de la talla de Alfonso Mendiola, Matthew Restal o John Tutino, que han dado visiones mucho más certeras que las oficiales, de los dos lados del Atlántico se han abrazado retóricas que no tienen nada que ver con la verdad. Y la realidad, por más que le duela a aquellos que no reconocen al otro, es que, tanto México como España, son países mosaico que han mezclado culturas, idiomas y religiones bajo un mismo lienzo. La verdad puede ser incómoda, pero liberadora. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Ya hace tiempo que asistí disfrazado a unas mascaradas que fui invitado. Modelé antifaces tan coloridos como los tonos de los vestidos que usaba a diario como disfraz, para verme tal como los demás, para verme como querían mirarme. Ponía mi silueta cualquier alarde. Como era galante el hombre floral, me adorné las ramas muy natural. Para el que me vio parecí normal en esos desfiles de carnaval. Entre las parejas que iban girando
navegando un día le encontré, bella como media luna que alumbra al oscurecer. Convidé a la danza a la dama luna del antifaz, que ella usaba para que se pensara que era su faz, pero al descubrir su semblante nada hallé detrás. Me asusté al mirar su cara vacía, dijo así son todos, no lo sabías. Con un gesto dulce más que elegante, mi luz nocturna se hizo menguante luna que al fin desapareció. Al amanecer de mi comprensión, fui a buscar a aquel que he llamado amigo. Bajo el antifaz nadie hallé conmigo. Busqué entre las voces los comediantes, entre los diestros y principiantes que actúan al rostro del soñador. Y ese rostro solo lo tenía yo. Entonces acá me despojo a diario del antifaz, que hizo la costumbre de un maquillaje tan pertinaz. Como la canción desenmascarada me muestro aquel que acaso no guste de lo que mira cuando me ve, o hasta se incomode si no vio a nadie dentro de él. Acabamos de escuchar a Ricardo Mercado, quien es historiador y nos dio un amplio panorama de la relación entre México y España a través del tiempo. Sería bueno leer a los historiadores que menciona en su comentario. En la música escuchamos Desfile de Antifaces de Fernando Delgadillo. La canción habla de un carnaval de antifaces donde los rostros auténticos están ocultos. Esto refleja cómo tanto en España como en México se han construido narrativas históricas que esconden o maquillan la realidad de la conquista. Los antifaces representan las versiones oficiales, los silencios y las distorsiones que han marcado la memoria colectiva. Delgadillo cuestiona la superficialidad y la falta de autenticidad. En el plano histórico, esto se traduce en la necesidad de superar las narrativas oficiales y abrir un diálogo sincero sobre lo que significó la conquista para ambas sociedades. Lo que veas de mí no puedo esconderlo, ni siquiera cargo con mi armadura. El que pueda herirme hallará en mi hechura, sangre mestiza sin condición que mantiene abierto mi corazón. Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano considerado uno de los principales exponentes de la trova contemporánea en México. Es conocido por su estilo único al que llama canción informal, caracterizado por letras poéticas, narrativas y críticas sociales acompañadas de guitarra acústica. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz, Jocelyn Reyes y Yael López. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.